Bien moral. ¿Existe un bien objetivo o depende más bien del arbitrio de cada uno determinar dónde está el bien? La objetividad del bien reside en la objetividad de la ley natural, y la objetividad de la ley natural se manifiesta en una serie de tendencias o inclinaciones naturales que sirven de impulso a los actos de todos los seres, incluido el ser humano. La ley moral natural. La ley moral natural. Ley moral natural, según Santo Tomás de Aquino, no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esa luz y esa ley en la creación. Se le llama ley natural porque todo ser humano está sujeto a ella, ya que contiene solo los deberes que son derivados de la misma naturaleza humana y porque su esencia puede ser captada por la luz de la razón sin ayuda sobrenatural. Tendencia de todos los seres a buscar su propio bien. ¿Cuál es el primer principio de la ley natural? De todas las tendencias humanas hay una en la que todas encuentran su origen. Es la tendencia de todos los seres a buscar su propio bien, la perfección que les corresponde según su especie. Todos los seres buscan su propio bien y evitan su propio mal. Así, el primer principio de la ley natural podemos enunciarlo de la siguiente manera: busca el bien y evita el mal. ¿Está sometido el ser humano a la ley natural? El hombre y la mujer, como todos los seres, también tienden al bien. La ley natural constituye el fundamento de la tendencia al bien y a la felicidad. Pero tanto la mujer como el hombre, a diferencia de los animales, es consciente de esa tendencia y por ello capaz de descubrirla como motor de todas sus acciones. Por otro lado, el ser humano tiende al bien, pero no tiene determinado el camino como el resto de los seres, sino que ha de descubrirlo y elegirlo. ¿Qué son la esencia y la naturaleza humana? La esencia de una cosa nos da una clara idea de qué es. La esencia marca el modo de ser de los seres. El comportamiento o el modo de ser que se deduce de la esencia de un ser se llama naturaleza. El ser humano es un ser que, además de todas las características físicas y materiales que lo especifican, es racional, es decir, es inteligente y libre. ¿Dónde encontramos los parámetros para determinar la bondad o maldad de nuestros actos? La naturaleza humana es la medida de la bondad o maldad de nuestros actos. En la medida en que nuestros actos son conforme a la esencia y naturaleza, optimiza su existencia y su comportamiento puede llamarse ético. ¿Qué es la ley natural y cómo se conoce? La ley natural es el conjunto de leyes que la razón descubre a partir de las tendencias o inclinaciones naturales del ser humano, a los fines que le son propios como persona. Se conoce por medio de un examen de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las características de la ley natural? Son: 1. Universal, aplica para todos. 2. Es evidente, todo humano la experimenta. La ley natural es inmutable, no es subjetiva y cambiante. Y finalmente, la ley natural es obligatoria, porque es normativa. La conciencia moral y su formación. Tipos de conciencia. La conciencia, por la conformidad con la ley moral, es recta o errónea. La conciencia, por la firmeza en el asentimiento, puede ser cierta, probable, dudosa o perpleja. Finalmente, la conciencia, por razón del modo habitual de juzgar, puede ser delicada, escrupulosa o laxa. Conciencia bien formada. Es una conciencia cierta y recta. Formar la conciencia. Hay dos reglas importantes que debe seguir toda conciencia recta. Nunca puedes justificar el mal para obtener un bien. En otras palabras, el fin no justifica los medios. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. O visto en forma positiva, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Educar la conciencia. Objetivos de la educación de la conciencia. Educar la conciencia
para que sea capaz de abrirse a los valores objetivos, asimilándolos como propios, percibiendo el bien y el mal como algo por hacerse o evitarse. Fortalecer el influjo de la conciencia sobre la voluntad, llevando a la persona a hacer el bien y a evitar el mal. Formar la conciencia para emitir juicios rectos sobre la bondad o maldad de los actos y ponerlos en práctica. El discernimiento. Discernir es el juicio práctico acerca de si una acción es correcta y congruente con el compromiso personal sobre el propio desarrollo. 5 etapas para el discernimiento. 1. Identificar correctamente la situación ética. 2. Buscar los factores que explican la situación. 3. Determinar qué valores, qué principios fundamentales, qué ideales están en juego. 4. Formular un juicio que tenga en cuenta las exigencias de la situación. Y 5. Encontrar qué acciones están razonablemente disponibles para transformar la situación. La opción fundamental: libertad y conciencia. Conciencia de una ley, escrita por Dios en el corazón de los seres humanos. En lo profundo de su conciencia, el ser humano descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el ser humano tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Concilio Vaticano II. La conciencia no elimina la libertad, más bien la conciencia guía la libertad. La conciencia permite al ser humano descubrir las leyes morales, pero va más allá. Induce al ser humano a una creativa y responsable aceptación de los cometidos personales que Dios le encomienda. La conciencia pone al ser humano ante la ley, siendo ella misma testigo para el ser humano de su fidelidad a dicha ley. La conciencia dirige su testimonio solamente hacia la persona misma, y a su vez solo la persona conoce la propia respuesta a la voz de la conciencia. La conciencia abre a la llamada de la voz de Dios. La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente el principio de obediencia a la norma objetiva que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano. La conciencia se expresa con actos de juicio que reflejan la verdad sobre el bien y no como decisiones arbitrarias. La madurez y responsabilidad de estos juicios se demuestran con una apremiante búsqueda de la verdad y dejarse guiar por ella en el actuar. Sin luz en la conciencia, puede que no se sienta culpa personal, pero seguirá habiendo falta. La búsqueda de la verdad nos permite practicar de manera consciente la justicia social. La libertad no solo es la elección por esta o aquella acción particular, sino que es también, dentro de esta elección, decisión sobre sí y disposición de la propia vida a favor o en contra del bien, a favor o en contra de la verdad. Elegir el bien. La función clave en la vida moral habría que atribuirla a esta opción fundamental, a favor o en contra del bien, la cual es trascendental. Elegir el bien. Disponer tu vida hacia el bien. La disposición, en otras palabras, el hábito, la virtud. Según el principio de la ley moral, hace el bien y evita el mal, en sentido estricto y general.